Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea la hora que vayas a ver este podcast, bienvenidos a My English Experience. Mi nombre es Michael McRae, soy English Language Coach y My English Experience tiene como objetivo que puedas escuchar las historias de personas en cuanto a cómo se desarrollaron conversacionalmente en el idioma inglés. En el día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es director de marketing y comunicación y su nombre es Mario Paz Berríos. Mario, thank you so much for accepting the invitation. How are you? Pretty good, Michael. How are you? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado. Mario, tu historia es muy interesante. Vamos a hablar de todo un poco. Y como decimos acá, o más bien como dice el dermatólogo, vamos directo al grano. Cuéntanos un poco de cómo fue tu inicio, o sea, ¿cómo fue que tú iniciaste conversacionalmente en el idioma inglés? Si eres tan amable, por favor, cuéntanos de eso. ¿Cómo no, Michael? Mira, tú sabes que yo de pequeño, porque yo comencé a hablar inglés y la inducción en inglés desde muy temprana edad, porque mi mamá es profesora de inglés. Entonces, yo de pequeño era tartamudo. O sea, ahorita soy un director de comunicación, yo me encargo de mensajes, marketing, etcétera, etcétera, pero me costaba formar palabras. Lo muy extraño es que en inglés no tartamudeaba tanto. O sea, se había una frustración en la cabeza, porque claro, las palabras y todo se complicaba, pero mi mamá me hizo una inducción en inglés con cosas que me gustaban, ya sea Spider-Man, mi superhéroe favorito, El Rey León, el VHS en esos momentos, era todo en inglés. Y yo cantaba las canciones del Rey León completamente en inglés y cuando cantaba no tartamudeaba. Y sobre todo en eso en diciendo en inglés, etcétera. Y así fue como todo comenzó. Claro, había un miedo, había una duda, porque evidentemente en un ambiente de un chiquito en el colegio te bulliaban por la forma que tú tartamudeabas, etcétera. Pero yo diría que fue la paciencia de mi mamá, la dedicación de mi mamá y también el compañerismo de mi papá, porque mi papá también fue una persona que me dijo, tú tienes que aprender inglés de temprana edad, pero lo hicieron con cosas que me gustaron. O sea, en ningún momento sentí el inglés como una obligación, sino como una aventura. Entonces, me pareció súper ese pensamiento que ellos tenían. Y bueno, así fue como le agarré cariño al inglés y me ayudó a poco soltarme y dejar esa tartamudez más que otra cosa. Impresionante tu historia. Y cabe mencionar una vez más en este episodio la influencia de los padres. Es muy importante eso. Habíamos Uf. mencionado eso en el episodio número uno, que se titula El inglés en el mundo del cine. Y Ujú. también surgió a relucir la influencia de los padres, lo que quiere decir que es de mucha importancia. Ahora bien, Mario, ¿a ti te gusta el idioma inglés? Bueno, me encanta. Me encanta. O sea, Perfecto. me encanta porque, ¿por qué te digo que me encanta? Evidentemente, y yo te entiendo, porque de pequeño había como una relación de amor y odio, por así decirlo. De amor, porque lo que yo cantaba del Rey León, de Hakuna Matata en inglés y todo lo demás, no tartamudeaba. Pero de odio porque, ¿sabes? Una de las cosas que me costaba a mí bastante, no era tanto la gramática, perdón, no era tanto hablarlo, era la gramática. Ok. La gramática era lo que a mí me costaba. Pero después, ¿sabes lo que hizo muy inteligente mi mamá? Como tú dices, la influencia de los papás es muy importante. Toda película que yo veía o toda serie con subtítulos en inglés. Es good. Todo. Incluyendo las letras de las canciones y todo lo demás. Tú buscabas en ese momento, no me acuerdo qué se utilizaba ahí, pero mi mamá me daba las letras de las canciones y me enseñaba la gramática. Mira, este es the past tense, this is the correct way to say it. Y de ahí le comencé a agarrar. Es más, es otra cosa que tengo que decirte. Toda película que esté en inglés, tengo que verla en inglés. Y yo muy inconscientemente pongo el subtítulo en inglés. Y eso me ayuda muchísimo a mí también. Entonces, le agarré tanto cariño en ese punto que lo que antes yo sentía que era como una pequeña frustración o algo por el estilo,
Yo hablo mucho Spanglish, o sea, digo muchas palabras en inglés Yes. y lo que siempre bromeo con mis amigos es de que hay palabras en español que se me olvidan y las tengo que decir en inglés, A mí me pasa justamente por igual, eso. exacto. Así es. Ok, dijiste algo acerca de que tienes que ver las películas en inglés con los subtítulos en inglés. Ok, Ujú. entonces, lo que me da a entender a mí que te encanta ver las películas en inglés en vez de en español. Sí, todo el tiempo. Claro, las películas que son de habla hispana originalmente sí las veo en español, pero les pongo subtítulos en inglés. Ok, Eso también es como, es lo curioso en ese punto, porque no sé si es de pequeño o es el chip que lo tengo en la cabeza. Si tengo una película que yo puedo cambiarlo en streaming y está, no sé, de repente el idioma es Dutch, German, español, pongo los subtítulos en inglés. Si es que tiene esa opción, porque también eso me ayuda. Estamos en un ambiente de habla hispana, eso hay que estar claro, pero eso también me ayuda para no perder la práctica. very good, very good. Vamos a profundizar un poquitito más. ¿Cómo eso ayuda al funcionamiento del cerebro? O sea, ya sea que estés viendo la película en español con subtítulos en inglés o en algún otro idioma, ¿cómo crees que eso te ayuda a ti en cuanto al funcionamiento del cerebro en el idioma inglés? Me ayuda por algo muy interesante, es porque solo un pequeño paréntesis. Mi maestría de negocios lo hice en Kuala Lumpur, en un lugar en el sudeste asiático donde antes era una colonia británica. Pero para ir para allá tuve que dar el TOEFL. Y aprendí una cosa muy interesante del TOEFL. Es que el speaking, el listening y el writing son tres factores completamente importantes y distintos que tienes que tenerlo para poder estar en un ambiente de trabajo en inglés o en otra cosa. Entonces, para prepararme para el TOEFL, además de tener a un profesor que me está orientando junto con mi mamá, em, el profesor se estaba riendo de mí, o riéndose conmigo, mejor dicho, cuando le comenté mi inmersión en el inglés y me dijo, para el examen vas a practicar viendo películas en inglés con subtítulos. Y yo le pregunté, Steven, ¿pero a qué te refieres con eso? ¿Y qué me dijo él? Me dijo, Mario, ¿sabes cuál es el detalle? Es de que una película en inglés, tú estás combinando el listening con el writing, porque estás viendo cómo está diciendo las palabras escritas específicamente Exactly. y tu cerebro hace como el match en ese punto. Entonces, así fue cuando lo dijo, yo me quedé, wow. Y bueno, creo que me vi todas las películas otra vez de Lord of the Rings. O sea, tuve que ver todas las películas que son, y las versiones extendidas, cabe acotar. Entonces, para ver todo eso. Muy bueno. Mira que, o sea, yo no he dicho absolutamente nada. Ustedes están escuchando a Mario Paz en este día de hoy. O sea, eso es exactamente lo que le digo a la gente cuando me toca ayudarles. O sea, yo no le he dicho a Mario lo que tiene que decir en este podcast, hago la aclaración, simplemente nosotros estamos aquí fluyendo de manera prácticamente espontánea. Sí, usted lo está escuchando de boca de él, no de mi boca. All right. Mario, ¿cómo tú has hecho para mantenerte en contacto con el idioma inglés? Mario, tú eres de Perú, tengo entendido, ¿cierto, Mario? Sí, pero yo originalmente nací de Venezuela, pero toda mi familia es peruana, entonces yo tengo ambos países aquí en mi corazón siempre. Perfecto. ¿Y cómo has hecho para mantenerte en contacto con el idioma habiendo nacido en países de habla hispana? Y también, bueno, sé que como acabas de mencionar, tu mamá es profesora de inglés, pero ¿cómo has hecho para, to keep in touch with the language without losing it? O sea, mantenerte en contacto con el idioma sin haberlo perdido. ¿Cuál es el truco para que lo compartas aquí en el podcast, por favor? No, no, cómo no. Y mira, esa es una excelente pregunta porque ahorita, hoy en día, mi compañía ha crecido que también hablo mucho en inglés por negocio. Pero antes de eso, siempre tú practicabas el inglés, tenías el dominio en ese aspecto. Pero cuando ibas, por ejemplo, a Estados Unidos, después de unos meses, años, mejor dicho, sin hablar inglés, costaba un poquito como nuevamente a regresar al idioma o hablarlo bien o entenderlo bien en ese punto. Pero después de Malasia,
¿Qué aprendí yo como para mantenerlo? Número uno es las películas. Eso es un secreto que, bueno, no es un secreto, es una técnica que todo el mundo debería agarrar. Su película favorita. Dos, su libro favorito en inglés. O sea, yo me he leído mi libro favorito como 20 veces, que es el de Percy Jackson and the Olympians. Ok, Y eso que me ayuda mucho con la lectura. Las canciones en inglés, pero sobre todo, esto es muy personal. Consigue a esa persona para practicar en inglés. Y esa es mi mamá. Mi mamá y yo hablamos un Spanglish de una manera que no te imaginas. Y hasta hay veces que nos quedamos rato largo hablando en inglés. Y es más, cuando queremos que, por ejemplo, em, en un ambiente que no saben hablar inglés y queremos comunicarnos en secreto los dos, hablamos en inglés fijo. yeah, I Y know así that. nos entendemos, así como para el chisme, para el gossip y todo lo demás, nos quedamos, ¿viste lo que dijeron? Yes, mama, I know. Oh, entonces, eso también me ha ayudado bastante y no he perdido la práctica con eso. Claro, hoy en día me ayuda porque mi industria me obliga a hablar en inglés, eso sí. Tengo negocios en Estados Unidos y en Asia y practico el inglés todos los días con eso. Pero antes que mi compañía llegara a esos niveles, era mi mamá, las películas, un buen libro y sobre todo constancia. Excelente. Constancia principalmente. Dijiste Ujú. algo, ¿no? Conseguir una persona con la cual poder conversar en inglés. Yo he tenido casos en los cuales hay personas que me dicen que no tienen con quién conversar. ¿Qué consejo o recomendación darías en este caso, Mario? Si tú hubieras preguntado eso hace unos 3 años atrás, yo te diría que, claro, es un momento para hacer networking y conseguir personas por las redes sociales o por LinkedIn para poder conversar. Pero ¿sabes la maravilla de hoy en día? Tienes inteligencias artificiales con las que tú puedes tener conversaciones. Por ejemplo, me sorprende mucho la opción que tiene de voice, por ejemplo, un chat GPT, como por ejemplo que tú pones una opción de chat y hablas con la persona e intercambias mensajes. Claro, todavía no, ¿cómo se llama? No va a reemplazar a un, por ejemplo, a un Michael de lo que tú estás haciendo, a un profesor, porque necesitas algo personalizado para crecer. Pero para conversar y practicar, tienes a esa inteligencia artificial y tú le puedes decir, corrígeme si estoy diciendo algo mal, y te corrige, te ayuda. Pero claro, no tiene esa calidez humana como Michael, del tiempo que te conozco, tú la tienes, mi mamá, profesora Gracias. de inglés, los profesores de inglés con los que yo he estado, tienen esa calidez para poder ayudarte, pero tienes las herramientas hoy en día para poder practicarlo. Okay, very good. Thank you so much. Mario, ¿cómo el hecho de tener la habilidad conversacional en el idioma inglés te ha ayudado en el ámbito del marketing y comunicación? Te lo digo con este dicho de mi papá. Mi papá me dice a mí, papo, me dice, cuando yo era pequeño y tenía 13 años, y en los 3 años tuve una pequeña frustración con el inglés porque no me fue muy bien en, ¿cómo se llama? En un public speaking en inglés. Y yo dije a mi papá, ya no quiero saber más nada del inglés, porque en ese momento tartamudeé como no te imaginas. ¿Qué me dijo a mí? Papo, yo sé que estás frustrado, pero al dominar el inglés, y te aseguro que lo vas a dominar, las puertas del mundo se te van a abrir. Solo tienes que perder el miedo y tienes que confiar en ti como yo confío en ti. Boom. Entonces, en ese momento, cuando eres pequeño, no lo entiendes mucho, ¿no? Porque te recuerdas, no, hice el ridículo, no, I'm not going to speak English no more in my life. Pero luego cuando te pones a digerir lo que él me dijo, eso me ayudó muchísimo, porque es más, si no fuera por él y por mi mamá, no hubiera ido, no hubiera hecho mi maestría en Malasia, no Wow. hubiera ido a MIT, porque yo fui también en MIT con Wow. una inmersión de clases, pero también que exigían un nivel del inglés. No pude dar los exámenes. Entonces, gracias a ellos, mi, mi negocio, mi nivel profesional abrió todas las puertas, porque hoy en día el inglés es el idioma del negocio.
Excelente. Ujú. Una vez más, la influencia de los padres. O sea, si tu papá no te hubiese hablado, tú hubieses estado hasta el sol de hoy con ese trauma y estuvieses desmoralizado. Y sabes qué, Michael, perdón que te interrumpa. No, tranquilo, adelante. Otra enseñanza de mi papá, que eso también me motivó, y yo quisiera a todas las personas que estén escuchando el podcast. eh, una vez mi papá me dijo algo también muy interesante. Estuve, estoy y estaré orgulloso de ti. Entonces, cada vez que yo me siento en un hueco, ya sea en inglés o algo personal o profesional, me miro al espejo y me repito eso. Porque yo he escuchado muchos casos, y seguro tú, Michael, habrás escuchado todos los casos habidos y por haber, que las personas están frustradas, que las Sí, personas se rinden a la primera porque no logran, exacto. pero tienen que saber que con la práctica y siguiendo y dándole y dándole y dándole, tienen que sentirse orgullosos por cada mini milestone que están haciendo con el idioma, porque así es donde van a lograr el verdadero éxito. Y se los dice un tartamudo. O sea, se los dice. O un ex tartamudo, podemos Bueno, un decir. ex, tienes razón, un ex tartamudo. Impresionante, impresionante. Wow, de verdad que cuando yo conocí a Mario la primera vez y me habló sobre su historia con el idioma inglés, yo le dije, tú tienes que estar en mi podcast porque no sabemos qué otras personas con estas limitantes van a ver esto y quieren hablar inglés. Y el objetivo es poderles ayudar y decirles, you can make it, you can do it. Así que siempre pongamos a Dios por delante en nuestros planes y se van a llevar a cabo. Ok, Mario, another question. ¿Qué recomendaciones tú tienes para aquellas personas que quieren mejorar o empezar a hablar inglés? O sea, tu historia es really inspiring, es muy inspiradora, así que adelante, el micrófono es tuyo. No, ¿sabes qué, Michael? Primer recomendación es comenzar, porque evidentemente siempre la cabeza de la persona dice, quiero comenzar a hablar inglés, quiero comenzar, pero nunca inicia, ya sea por muchos factores, miedo, duda, no tienes el tiempo, entre otras cosas que se puede. Ya si lo haces, no importa de qué edad, porque cada edad tiene su propia, no quisiera decir excusa, vamos a decir razón, Ok, por así decirlo, que no quieren comenzar. Primero es comenzar. Y número dos, no tengas la idea que en el primer mes vas a hablar un inglés extremadamente fluido. thank you very much. Disfruten los milestones, las mini victorias, porque si el día de ayer no pudieron decir una oración en inglés y el día de mañana, en una semana, dijeron una oración, eso es una tremendo milestone. Y otra cosa importante, no a la comparación. Hay muchas personas que hay muchas personas que aprenden más rápido el inglés que otros, pero eso no significa que aquella persona es mejor o tú no o tú estás haciendo las cosas mal, no. Es que el cerebro humano aprende de una manera distinta. Entonces, tú tienes que aprender a tu propio ritmo. Pero lo que no puedes hacer es rendirte. Hay un proverbio japonés que dice, cáete 1000 veces, párate 1001 veces. Y eso también se aplica en el inglés. Si algo te sentiste trabado, tienes a un Michael o tienes a otras personas que estoy seguro en la comunidad que te pueden ayudar y salir de eso. Y piérdele el miedo, sácale el gusto y no lo miras como obligación. Porque cuando ves algo que es una obligación, entonces tú vas a decir en tu cabeza, ay, qué fastidio, tengo clase de inglés. Ay, qué fastidio, tengo que hacer esto. No, no. Eso es un horror lo que tú puedes pensar en ese punto. Lo que tú tienes que verlo como un juego. A mí me encantan los videojuegos. También otra herramienta que hago de inglés es que yo hago muchos videojuegos en inglés y todo lo Great, demás. excelente.
¿cómo se llama? Míralo como un videojuego. Míralo que cada paso es un achievement. Entonces, y así de a poco, encuentras el ritmo o encuentras el secreto que te puede ayudar. Lo mío fueron las películas y los videojuegos, además de un poco de los libros. Pero yo estoy seguro que hoy en día hay otras herramientas, hay otras cosas que tú puedes conseguir porque el aprendizaje de cada uno es distinto. Exacto, acabas de mencionar lo que son canales de aprendizaje. Unos son visuales, unos son auditivos, otros son kinestésicos. Los kinestésicos son los que aprenden a través del movimiento, ¿no? Así que, wow, Mario, tú lo has dicho todo en esta tarde de hoy. ¿Qué más podemos añadir? Mario, de verdad, thank you so much for being here on this podcast. Gracias, Mario, por haber estado aquí en este podcast. A los que vayan a ver este podcast, queremos invitarles a que se suscriban, que es la fórmula de YouTube. Suscríbanse, denle like y toquen la campana para los próximos episodios que vamos a ver. Mario, ¿tienes algunas palabras adicionales antes de despedirnos? Yo creo que ya se ha dicho todo. Wow, yo te diría que se ha dicho todo. Más que otra cosa, Michael, es te felicito por esos podcasts porque, como te dije, hay que tener estos recursos como para perder el miedo y comenzar a hablarlo. Entonces, yo lo último que diría a las personas que te escuchen o a las personas que estén por el camino del inglés es nuevamente la frase de mi papá. Díganse ustedes mismos, estuve, estoy y estaré orgulloso de ti, porque estoy seguro que puedes lograr esto y mucho más siempre y cuando pierdas el miedo y que confíes en ti. Excelente. Y si puedo añadirle una extra, mi eslogan, never give up, nunca se rindan. Of Mario, course. gracias. Gracias. Bendiciones. May God bless you. Thank you so much for being here with us one more time. Y amigos, amigas, cuídense mucho, que tengan un buen día, buena tarde, buena noche. See you soon. Take care.